Hola, hola a todos. Hoy día es Hola, nuestro viernes de café emocional. Hola, Isa, ¿cómo estás? hola. Hoy, hoy día vamos a hablar sobre nuestra oscuridad, esa parte nuestra que a veces no nos gusta mirar, ¿no? Pero que existe, nuestras rabias, a veces nuestra intolerancia, son cosas que no son lo más luminoso de nosotros, pero que existen, que son parte de nosotros y hay que aprender a observarlas, aprender a trabajarlas para mejorarnos cada día más sin juzgarlas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, mi querida Isa? Exactamente, pues aprender a mirarlas, que es lo más difícil porque nosotros estamos acostumbrados a andar juzgándolo todo y sobre todo a los demás. Entonces, no es fácil mirar esa propia oscuridad en cada uno porque muchas veces queremos, eh, así como tapar el sol con un dedo, ¿ya? Como intentar decir como sí, en realidad me molestó, pero no tanto. Y en verdad Así es. necesitamos reconocer toda esa oscuridad que nos puede inundar a veces, y eso es parte de lo que nos constituye como seres humanos, pero no es lo único. No es Tenemos lo único tendencia, lo que nos constituye. no, pues tenemos tendencia a mirar con que la oscuridad es lo negativo, y no, puede ser algo incómodo, puedo mirarlo negativamente, pero no quiere decir que vaya a ser solo eso, ¿ah? Que vaya a ser solo algo negativo. Eh, y como yo lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que si no miramos, que si no me contacto y no siento esa oscuridad en mí, difícilmente voy a ser capaz de observar y de contactarme con la luz, pues, con lo luminoso. Así es. Y en estos tiempos es muy interesante porque este lado más oscuro de uno es el que brota, el que sale, ¿no? La justiciera, la que le da la rabia por lo que está Exacto. pasando. Y son emociones muy válidas para lo que la humanidad viene viviendo, ¿no? Entonces la Ya, idea es cómo generamos un balance armónico para tampoco generar ruido hacia el exterior, pero tampoco reprimir lo que tenemos internamente, lo que sentimos, lo que brota de adentro ante las circunstancias, ¿no? exactamente. Esto mismo que estábamos hablando un minutitos antes de empezar nuestro live, acerca de lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, que ha venido también el año pasado sucediendo en Chile, todo este movimiento, toda esta actividad en la población, en los ciudadanos, que necesitan manifestar su incomodidad, su malestar, su no estar de acuerdo, ¿sí? Eh, el Perú siente que no tiene una cabeza al mando y la gente está Padre, ¿no? manifestando, El famoso claro, padre, en la el famoso ausencia de lo padre, masculino del padre aquí en nuestras vidas, ¿no? claro. Sea como sea, ese padre es el padre. Entonces, eh, eh, si las personas necesitan expresar el desagrado o el malestar con lo que está sucediendo, es necesario hacerlo también. Así es, Se, así es. se nos habla mucho, se nos educa mucho desde pequeñito a no reconocer y a no validar tanto este aspecto más oscuro, ¿no es cierto? Es que tú tienes que aprender a no enojarte, es que tú Así tienes que es. saber ser un negociador, es que tienes que ser solidario. Entonces, desde muy pequeñito nos van poniendo en esta senda, que yo estoy de acuerdo que es necesario reconocerla en la vida, reconocer lo que es ser solidario, lo que es ser responsable, lo que es ser buen compañero, etcétera. Pero también existe, por ejemplo, yo recuerdo muy bien ese espacio en el patio de recreo, ¿cierto? En la escuela, en donde uno se iba a refugiar a comerse el caramelo que te habían mandado como
así como casi como un contrabando dentro de la merienda del día. ¿Ah? Entonces, y ese te lo quieres comer solita porque, desde la claro, culpa, ¿no? ese te lo quieres comer solita, entonces para que nadie te vaya a decir nada, ni nadie observe tu lado oscuro, uno se quedaba como en ese rinconcito del patio de la escuela comiéndose su caramelito. Ese es un ejemplo de tanto. Entonces, yo creo que estos movimientos, estos cambios de ánimo nos van movilizando en este estar más oscuro, que no es malo, es necesario, creo yo. Es Y necesario sentir. es parte del humano también, ¿no? Es Sí, parte de claro, lo que el humano tiene que trabajar por dentro. Porque claro, mientras más reprimido sea esa emoción, de alguna forma se va a manifestar mucho más violentamente, se va a manifestar probablemente desde enfermedades también. Entonces, tan importante el poder sanar esa emoción, ¿no? Ser emocionalmente adultos en poder exacto. observarlo, trabajarlo, mirar por qué es que siento esa rabia, por qué siento esa frustración. Fue bonito la otra vez la conversa con Fernando Arizábal, ¿no? Que él hablaba sobre la rabia y cómo la rabia viene manifestada cuando uno no ha tenido un padre, ¿no? Cuando hay la ausencia de lo masculino en lo femenino en el hijo en sí, ¿no? Tanto hombre como mujer y cómo esto brota una rabia, una molestia interna que, claro, se guillotina con ser más revolucionario, con ser más justiciero, ¿no? De querer hacer la justicia en la vida, ¿no? Y a veces a través de ser ese justiciero no nos damos cuenta y atingimos seres, arrasamos de alguna forma a algunos seres que no tienen que ver mucho con lo que ocurre y bueno, a veces pues obramos un poquito mal. Y ese obrar mal, reflexionarlo, ¿no? Reflexionarlo, porque a veces ocurre. La idea es que no ocurra todo el tiempo, que podamos tener la madurez emocional para darnos cuenta de ello y poder crecer, ser más grande que ese dolor, ser más grande que esa emoción que nos limita y que nos amarra, ¿no? Exacto. Porque si no, la belleza de la cual hablamos la semana pasada no aparece, Así no se es, manifiesta. así es, ¿Ah? así es. Entonces, para ser bellas o bellos, también necesitamos sentir esa oscuridad que nos constituye, que No es parte, reprimirla, no claro, reprimirla. El gran problema que yo creo que tenemos en estos tiempos, de esta euforia que está teniendo la masa humana, todos los humanos, esta euforia es este tiempo, esta cantidad de tiempo que hemos sido, que no nos han permitido expresar lo que claro, tenemos, ¿no? claro, Nos han mantenido amarrados de alguna forma. Y en estos momentos la consecuencia es lo que uno percibe por todos los países, no Perú, por todos los países. exacto. Yo creo que el movimiento es planetario, ¿ah? Esto de la El movimiento es represión planetario. está Y es una generando sanación que, sí, propia frustración, la propia emociones del planeta, ¿no? sí. Cuando la A ver, chicos, los frustración, que nos están escuchando, sus preguntas, salúdennos. Ahí vemos que están presentes, se están manifestando. A ver si nos dan sus saludos, nos dan sus preguntas, comentan con nosotros. claro, nos den sus puntos de vista, reflexiones, experiencias, anécdotas. Eh, ¿En qué momento han visto su oscuridad y no se han gustado de verse a ustedes mismas desde esa oscuridad? Porque eso ocurre, ¿no? Cuando sale ese fuego tan fuerte de uno y dice, pero yo no soy esa. Bueno, sí, a No, veces somos eso también. también A eres, veces somos sí, eso también. Claro, claro. claro. A ver, un Lo poquito que soy pasa que eso. el no poderlo manifestar en su momento hace que esa bola de fuego salga con mucho más fuerza. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
evitar que haya esa acumulación de no permitirte sentir algunas emociones. A veces podemos sentir un poquito de envidia, a veces podemos sentir un poquito de rabia, a veces podemos sentir un poquito de temor, de lo que sea, pero si dejamos que esa emoción no afloje, no hablamos, no dialogamos con ella, no la analizamos para entender por qué está queriendo aflorar y la guardamos y la suprimimos, la dejamos ahí guardadita, bien apretadita para que nadie la pueda ver, nadie pueda ver esa oscuridad, esa parte que no te gusta tuya, eso se vuelve una bomba de tiempo. En cualquier momento hace boom y cuando sale, ya no es Explota, una, claro. no es algo chiquitito y pequeñito, sino se vuelve algo muy grande. Entonces, es eso lo que tenemos que aprender, a saber cuándo esas emociones están ahí, ¿no? Y que quieren aflorar y que yo no las debo reprimir, de al contrario, dialogar para que justamente puedan salir en su dosis correcta, en su manifestación adecuada, de una forma mucho más amorosa que si la estuviéramos reprimiendo. Ay, qué bueno, finalmente se conectaron un poquito y ya están comenzando aquí a conversar con nosotros. Gracias, Mati. Los momentos álgidos frente al fallecimiento de un ser querido. Claro, ahí nos desbordamos al sentir este dolor tan grande de la pérdida, ¿no? Y muchas veces nos Sí, desbordamos con todo, con frustración, sí. con rabia, con tristeza, con todo lo que hay dentro de uno. Y si venía desde atrás, todavía con muchas más cosas, ¿no? Está bien, hay que comprender a veces esos momentos también. Son unos pequeños momentos de nuestra vida. Yo creo que el momento del duelo debe ser uno de los que más experimentamos esta ebullición emocional más turbulenta y más oscura, porque se mezclan entre que Así es. tengo rabia, lo siento injusto, a veces Esa ganas de culpa. gritar, ¿no? Esa ganas de gritar. Claro, claro, de que sientes que ¿por qué a mí? ¿No? Así es, Eh, así es. y bueno, ¿y Castigo, ¿no? por Como qué si te no? estuvieran castigando, ¿no? Exacto, exacto. Por qué se fue una persona tan joven, tan inesperadamente? ¿Y por Esa qué no? molestia que uno siente ante Dios, Exacto, ¿no? exacto. Ese resentimiento que se genera con lo divino, ¿no? Como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué has hecho que a mí me ocurra eso? Pero no es hacia los demás, es hacia el Dios, ¿no? Hacia lo más supremo que Claro, tenemos, ¿no? Como que exacto. nos ha castigado, sí. Bueno, Sí, acá pero es tenemos a Luz como, María Guerrero, buenas tardes, Luz María, Darinka. Dice, cuando pierdo la paciencia con mis hijos. Bueno, a veces, Darinka. bueno, esto lo comprendo mucho. Bueno, yo con mis cuatro patas. Sí, claro, porque Claro, estos seres pero Darinka, ahí son, hay que analizarse también cuánto es exceso, ¿no? Cuánto es acumulación de no querer corregir en su momento y en el momento ya corriges porque ya derramó la última gota en el vaso, como se dice, y ahí sale toda esa cosa de adentro, o hay que analizar ahí para poder a su momento, ¿no? Hacer, ¿cómo se llama? Su corrección. lo que pasa es que los hijos son grandes manipuladores. Entonces, ellos saben perfectamente qué hacer, cuándo y cómo. Entonces, en eso nos llevan la ventaja y claro, de repente nos pillan mal parados, cansados, agobiados y ahí no solo ven nuestro lado oscuro, sino que ven al ogro oscuro, al lobo oscuro, ven un animal oscuro y dicen, Así esa es. no es mi mamá o ese no es mi papá. Y sí, también es. También es así. Puede ser así ocasionalmente, pero a uno se le pasa. Así Cuando a es. consecuencia de un ascenso sientes el poder en tus manos y te sientes autosuficiente. Esto Oh, es oh, muy bella reflexión. Sí. así es. Esas ansias, esa necesidad de ser poderoso frente a otro, ser Poderosa. autoridad para el otro, wow, es
imponente. Pero volvemos a lo mismo, eso tiene mucho que ver con la falta de padre. Al no haber el Claro, padre, necesitamos ser autoridad, necesitamos sentirnos grandes y poderosos, ¿no? La mala comprensión del poder, porque el poder claro, no oprime, no te aplasta, el poder debería, al contrario, levantarte, darte posibilidades para que claro, surcas, ¿no? Esa es la gran diferencia del verdadero poder que hay, ¿no? Lo hemos hablado, en algún sí, momento hemos hablado sobre el poder. sí, el poder el poder en ti, digamos, el poder que te pertenece a ti y no es de otro, el poder que te genera esa capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Eh, Porque, por ejemplo, cuando uno está a cargo de liderar un grupo o ha sido ascendido para liderar un grupo, te enfrentas con eso, con que están todos mirándote, porque tiene que haber una cabeza en el grupo. Siempre hay alguien que guía la manada. Entonces, muchas veces en los equipos de trabajo están esperando que a aquel que le otorgaron ese poder, que aquel que es la autoridad, sea quien guíe la manada. Acá dice líder con ejemplo y no Y con no el con el... poder. Claro, Claro, eso es. claro, claro, no con la Ese fuerza. es claro, el liderazgo más antiguo tiene que ver con eso, con que la autoridad asusta. Así es. Pero hoy día eso es diferente. Hoy día necesitamos transitar hacia lo vertical y no seguir en esta línea horizontal, piramidal, en donde el jefe está acá arriba y abajo estoy yo. ¿Ah? Yo puedo tener responsabilidad y puede existir una escala jerárquica, pero un funcionamiento puede ser totalmente vertical y no horizontal. Así es. Y eso no quiere decir que tú te mandes solo, ni que tomes Pero, decisiones pero, solo. pero, pero Isa, eso tiene mucho que ver con nuestra propia oscuridad del miedo, ¿no? Cuando tenemos Claro, miedo y sentimos que el otro podría ocupar nuestro lugar, podría, claro, es una amenaza para nosotros, entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que oprimir, tenemos que gritar, tenemos claro, que hacer claro, todas esas acciones. ¿Qué es lo que ocurre en la violencia del hombre y la mujer, ¿no? Como me siento menos que ella, yo tengo que hacer que ella no valga, entonces yo tengo que destruir su autoestima para poder yo ser el fuerte y el macho, ¿no? Es lo claro. mismo, solamente que interpolado entre como, como, como diferentes poderes, ¿no? Claro, porque Hoy si día yo las veo que chicas el están otro, inspiradas, ¿ah? Inspiradas. sí, si yo veo que el otro está brillando mucho, le voy a poner el pie encima, porque quiero que me Así vean a es, mí. así Quiero que me es, estén mirando un así es. rato a mí también. Entonces le pongo el Bueno, pie encima eso está en todos. Así lo en neguemos, eso todos. está en Claro, todos. Pero lo importante es ser consciente y trabajarlo y darte cuenta y empoderarte a y ti, darnos no cuenta, oprimiendo al claro, otro, sino porque tú tienes tu propio brillo. Y lo hemos hablado claro, también. Cada uno tiene su propio brillo y su propia luz. Y cada uno, mientras más brilles en tu brillo, más vas a brillar. Si tú quieres brillar en el brillo del otro, vas a ser muy opaco, vas a ser muy, nunca vas a tener esa luz gigantesca que podría ser cuando tú brillas con tu propia luz, luz propia, con tus propios errores, con tu propio todo, todo tuyo. claro, lógico. Mm. Nosotros vamos dejando huella cuando podemos marcar nuestra huella. Si ya vemos que alguien viene y ya nos lanzó hacia un costado para no permitirnos pisar por ahí, nuestra huella no va a ser vista, no va a poder Así ser es, eh, marcada, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es fácil, no es fácil no es porque fácil. muchas veces cuando nos pasa esto, también tomamos la decisión de hacernos a un lado, Uh -huh. quitarnos a un lado, ¿no? Salir del camino, marginarnos, cambiarnos de trabajo, eh, renunciar, renunciar porque me están poniendo tanto el pie encima. Eso también es posible, es legítimo. Yo creo que Pero cada desde cual, desde qué lado?
yo puedo soltar y decir, ok, dejo el camino libre, pero sigo adelante. Y otra cosa es dejo el camino libre, pero me quedo con el resentimiento, con la tristeza, con la Claro, desvalorización, ¿no? Son dos aspectos diferentes, la misma acción tomada, pero con dos sí, formas diferentes de seguir el camino, ¿no? claro, claro. Sí, para mí tiene más sentido la segunda manera, o sea, cuando es con libertad, ¿cierto? Hay gente que no es consciente que todos somos inteligentes en base a la inteligencia múltiple. Y todavía en pleno siglo XXI se creen la única lumbrera, eso sí. Pero eso es puro ego nomás, pues. Puro ego, Nada más. puro ego. Yo tengo un Somos refrán, se cree inteligente, déjalo. Yo creo que esa inteligentes, cosa de claro, querernos poner a ver si eso no es o quién tiene la claro. razón, es una gran pérdida de energía, demasiado grande, que no, en estos Tipo, tiempos más todavía no vale ni la pena. Tiene ganas de tener la razón, listo, tú tienes la razón, yo tengo mi razón, cada uno tiene su razón y cada uno tiene claro, su forma de mirar, y yo creo que respetando, podemos dar nuestro punto de vista, pero respetando que el otro también tiene un punto de vista diferente que el que uno tenga. exacto. Porque además tenemos que tener re claro, pero extremadamente claro, que en las relaciones entre los seres humanos siempre está nuestro ego de por medio. Así es, Sin que yo me dé cuenta, tengo mi propio defensor de mi historia, de mis creencias, de mi vida. Entonces mi ego va a ser mi guardián que me va a poner en alerta frente a la agresión de alguien. así Entonces hay que es. estar súper consciente y atento a eso, a las señales y a esas pequeñas frasecillas que manda nuestro ego, porque todos tenemos esas frasecillas, las frases de oro que digo yo, para, para poder reconocerlo y estar atentos. Y yo creo que lo más relevante tiene que ver con poder identificar en este camino que cada uno tiene eh, esos espacios, esas instancias más oscuras, ¿cierto? Eh, si es la envidia, bueno, sumérgete en la envidia, navega en ella, ve No, cuánta y si envidia sientes está, envidia, ay, claro, eso, sumérgete, como tú eso, dices, métete a bien cuánta profundo en la envidia envidia. te da la media casa que tiene tu cuñado. ¿Cuánta envidia te da no tener el auto de último modelo? No sé, lo que sea. ¿Ah? Porque en general nos pasa y ya. Si somos seres humanos Así es, y así por es. mucho que tratemos de avanzar en un camino de iluminación, si tú quieres, ahí están nuestras miserias, porque somos del lado occidental además. Entonces, es re difícil querer ser más oriental cuando no naciste ahí. Es súper Así difícil es. eso. Ah, no digo que sea imposible, que hay mucha gente que hace su camino y está perfecto, pero finalmente logras mirar con el prisma que tienes. Y además sale siempre nuestro niño herido, claro, Ese es al claro, final el que porque, está hablando, ese es el que habla, claro, ese es el que hay que abrazarle, es el que hay que enseñarle, es el que hay que decirle, cuando eras niño serías esto, pero ya ahora eres un adulto y ahora tú también tienes la posibilidad de poder tener un carro, probablemente no sea el del último modelo, pero sea otro carrito, puedes claro, crear eso y tienes otras posibilidades para ser tú, ¿no? exacto, porque finalmente yo creo que nos desgastamos tanto en esto de querer ser felices, ¿no es cierto? Y se lo atribuimos todo a eso. Es que yo para llegar y alcanzar la felicidad, me falta mi carro nuevo, me falta mi casa en la playa. Y la felicidad pareciera ser que cada vez está más lejos de los bienes materiales.
¿Ah? Así es. La, Yo creo que la la felicidad cada vez felicidad, se acerca más a la paz interior, a cómo se llama, a la exactamente, libertad, ¿no? exactamente, porque los bienes materiales te Y brindan vienen, satisfacción, ¿sí? Pero y van y van y vienen, vienen. Sí. claro. Hoy día Pueden hay, estar y mañana pueden no no hay. estar, claro. Claro que sí. Pero este estado interior tuyo, este niño gozoso, ese es algo que tú puedes alimentar para que esté eternamente así, gozoso. ¿Ah? Y que no tenga que ver por lo que se te fue de las manos, o por lo que no alcanzaste a comprar, o por el dinero que no te pagaron. Está libre de todo eso. Ese gozo es lo que al final te trae también la abundancia y la prosperidad. Porque cuando uno está Claro. conectado con ese gozo, con esa gratitud, con ese niño jovial interno, el universo también confabula para ello, las cosas se Sí, alinean para que también llegue lo que es necesario para que tú puedas también tener tu propio equilibrio, ¿no? totalmente, sí. El universo confabula, sí. Yo estoy totalmente de Ahí, acuerdo con eso. Ser para hacer y tener viene por añadidura. Y claro, totalmente. así es. Yo Así es. lo que hago no lo hago para obtener. A veces Placer, viene yo solo. hago las cosas por placer. Si a mí no me generan Sí, placer, yo ya dejé hace mucho tiempo hacer las cosas por obligación. Obligación no. Responsabilidad sí, compromiso sí, pero obligación no. claro. ¿No? Sí, Forzado, eso que en porque la tienes obligación que, no. hay una energía que te frena, fíjate, en la obligación. Sí, y te desgasta. Y te Te desgasta. agota. Pero mira, es muy bonito también el mirar la obligación con la responsabilidad, ver la La diferencia, responsabilidad. porque muchas Sí, veces dejamos de ser responsables porque dice, ay, no, es que no quiero, no me da, pero no, es que hay cosas a veces que son, nosotros hemos puesto nuestra palabra, nuestra responsabilidad ante ello, y hay que comprometernos, y si no queremos seguir comprometiendo, mirar cómo vamos a ir dejando las cosas de una manera que sean coherentes para salir de la responsabilidad y dejar de hacerlo, ¿no? porque vamos dejando huella en el camino. Así es, así Entonces, es, ¿cuál es así la es, huella que quiero dejar? así ¿Cuál es. es la huella que quiero que quede ahí? Que quiero estampar. La de que estuve, fui íntegra, o la huella de la que estuvo y fue soltando, fue dejando, abandonando, por ejemplo. Entonces ahí es súper importante identificar qué es lo que yo quiero, quiero dar, quiero entregar. ¿Cómo quiero estar ahí? Muy cierto, hacer las cosas con cariño y no por obligación. Rosa Así, Estela. la Claro, vibración es porque completamente diferente. él Claro. es completamente diferente. Sí. O sea, yo me puedo pasar, por ejemplo, metida en la cocina un día entero, pero por mero placer. Así Y es. quedo reventada, quedo agotada, se me pelan los dedos, me corto la uña, me corto los dedos, me pasan 500 cosas cuando estoy un día entero en la cocina, pero estoy gozosa, ¿me entiendes? Entonces, no está esperando retribución alguna. Eso es mucho más Es que grande, el esa gozo. retribución alguna tiene mucho que ver también con nuestra oscuridad, ¿no? Tiene que ver ese niño dolido que necesita ser aceptado y amado y que se siente completamente solo, no sabe cómo hacerlo de una forma diferente porque no nos damos el tiempo para poder hablar con ese niño y decirle, eh, eh, yo te acepto, yo te amo, Claro. te veo, Mira, ¿no? yo pongo el ejemplo de la cocina porque en lo personal es un acto amoroso hacia mí misma, porque yo aprendí desde muy niña a recibir el afecto dentro de la cocina. Entonces eso se me impregnó, se me traspasó, y yo lo siento así, entonces hago lo mismo. Desde la cocina, desde el ambiente de la cocina y todo lo que pasa en la cocina, es que me conecto con el afecto.
Por eso cuando leí a la Laura Esquivel me sentí tan identificada con ese libro como agua para el chocolate. Que todo No, para pasa, la precioso. vida pasa en una esquina. La vida sucede ahí. Entonces, cuando voy dejando huella, bueno, que sea la huella que yo quiero dejar, ¿cierto? Así es. Y si de repente es con una dosis de envidia, que sea con una dosis de envidia. Ay, la Con su toque de miro, oscuridad, con su toque de claro, oscuridad. con su toque de oscuridad. Y lógico, si somos totalmente imperfectos, ¿ah? No existe la perfección en el ser humano. No Eso es existe. una mera ilusión. Así es, mi reina bonita. Sí, y eso nos Bueno, vamos a genera. ir terminando. Vamos hoy día Sí, terminando ya el programa, Misa Preciosa. porque Gracias a los que tenemos han un estado gran presentes. desafío. Tenemos un Un gran desafío desafío. Le futbolero. dejamos el gran desafío este fin de semana de tratar de mirar cada uno cuál es su oscuridad que no quieren mirar Exacto. y tratar de dialogar, ver por qué se manifiesta y mirar cómo pueden abrazarla para que ésta se vaya liberando, soltando y de esa forma puedas encontrar más el gozo, ¿no? Porque cuando estamos demasiado Exacto. llenos de muchas oscuridades, el gozo también se opaca. Entonces, para que Y lo comencemos que como muchas a veces sacarle brillo a eh, nuestra lucecita, hay que comenzar a hacer ese trabajito. y lo que muchas veces yo le recomiendo a la gente es que lo anote, porque a veces cuando escribimos es mucho más poderoso, porque nos Así damos es. cuenta de algo más profundo en la escritura. Entonces, estoy ahí, reconozco esa oscuridad, estoy en ese momento, lo registro. Así que Así es. no le tengan miedo a eso, no le saquen el quite, no le saquen el poto a la jeringa. Y aquí cerramos con eso, y cuando tienes exceso de ego, también reconocer que tienes exceso También, de ego y mirar cuál es la proporción correcta para que puedas encontrar tu felicidad, porque el ego, como decía Buda, al final es el que nos trae la mayor cantidad de tristeza y, y dolor en el ser humano. y Entonces, lo que mirémonos, hemos dicho observémonos. otras veces, también mirarnos al espejo cuando hay exceso de Así es. ego. El Mirarnos al trabajo del espejo, espejo es maravilloso, ¿sí? ¿sí? Así es. ¿Sí? Así es, hay Y decir muchos qué es truquitos lo que ahí para está. trabajarnos. Y todos hay que trabajar. Nadie puede levantar la mano en este planeta y No, decir que no, ya lo no. hizo todo. Nadie. No existe. No hay el avatar, no hay No el Jesús, existe. no hay el Buda aquí. Todos tenemos Tenemos nuestro que pedacito de dar oscuridad hueso, para poder hacer nuestra parte. Así es, somos hay de que hueso. pellizcarse para saber que somos de carne y hueso. Hay que tocarse, Así es, sentir. así es, así es. Los abrazamos Nadie. y nos Hay unos que explotamos. están un poquito más adelantaditos que otros, pero al final todos estamos en la misma. Bueno, queridas chicas, vamos a saludar a Matis, que ha estado colaborando mucho con sus preguntas. Muchas gracias. A Sonia, a Luis David, ¿cómo se llama? Rosa, a Darinka, a Dorcy, Las a abrazamos con Luz, mucho cariño. María. Las abrazamos, sí, así, mucho, mucho. Bueno, hoy día estoy con mi camiseta de Perú porque juega ahora Perú, Chile. Vamos a Estás jugar con yo el escudo. versus, pero yo tengo mi camiseta y tú no. Ja, ja, ja. No la tengo. Sabes que nunca he tenido camiseta de la selección. Hoy día con mucho amor te voy a ganar, mi querida Isa. Te amo Bueno, mucho. ya veremos quién empieza a tomar pisco sour. Listo, Te quiero chicos. mucho, Sí, Carlita, que sea lo mejor. yo también. Luz para Chile, luz para Perú, Tú luz para para todo el Perú, sí. planeta. Tú para el Yo creo que es planeta. un tiempo de grandes cambios y necesitamos Sí, mucho amor y trabajar en nosotros mismos, porque nosotros somos el reflejo de lo que hay afuera y para poder dar afuera tenemos que cambiar adentro. Si queremos paz afuera, adentro. tenemos que encontrar esa paz adentro. Si queremos que no Así haya es. violencia afuera, tenemos que calmar esa violencia dentro de nosotros. Es que todos estamos trabajando a chambear este fin de semana, A a chambear. chambear cada día para que de esa forma podamos crear un planeta, un mundo mejor, una humanidad mejor, más equitativa y más amorosa. Gracias, Claro. chicos. Gracias a todos por Totalmente. estar presentes. Chao, mi Nos Isa vemos la hermosa. Te próxima amo. semana. Nos vemos. Chao. Cuídate Chao. mucho.
Chao.